amigos del Excel, hoy os quiero mostrar cómo asignar un nombre o intervalo con nombre a una tabla o rango con Google Sheets. Bien, para asignar un nombre a una tabla es tan sencillo como seleccionamos la tabla, nos vamos a datos, intervalo con nombre. Como podéis observar, aquí a la derecha ya tiene asignado el rango y es tan sencillo como poner el nombre que más nos interese. Yo suelo tener unas abreviaturas específicas. En este caso, como es una tabla, suelo utilizar TBL, guión bajo y el nombre que le voy a dar a la tabla. En este caso, base de datos, todo junto. Y aceptamos. Ya tenemos la tabla con nombre. Bien, para poner un nombre a un rango es tan sencillo como nos vamos a datos, intervalo con nombre, seleccionamos el cuadradito, elegimos el rango, como podéis observar lo tenemos aquí a la derecha, aceptamos y le ponemos el nombre que más nos interese. En este caso, como es un rango, yo tengo la abreviatura RNG guión bajo y en este caso es el apellido. Y aceptamos. Ya tenemos el rango del apellido. Como podéis observar, ya tenemos una tabla con nombre y un rango con apellido. ¿De qué nos sirve esto? Bien, porque si en otra página o en la misma página queremos poner el apellido, lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a hacer una lista desplegable del apellido. Si lo hacemos con rango, nos iremos a datos, validación de datos, nueva regla, desplegable, menú desplegable de un intervalo, aceptamos, el cuadradito, nos venimos y lo seleccionamos. Como podéis ver, ya tenemos todos los apellidos y listo. Si nos venimos a la hoja 2, podéis observar que ya lo tenemos. Bien, con el intervalo de nombre es mucho más sencillo. Nos posicionamos, añadir regla, menú desplegable de un intervalo y ahora aquí lo que tenemos que escribir es el rango del apellido y listo. Como podéis observar, ya tenemos todos los apellidos y de una manera mucho más sencilla y rápida. Solamente con poner el nombre del rango no tenemos que estar yendo y viniendo seleccionando un rango. Ya tenemos el rango específico, está guardado y lo podemos utilizar todas las veces que nos haga falta. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.